vamos a hablar un poquito sobre las vestiduras de la novia. Cómo nosotros nos tenemos que preparar como novia del Cordero, cómo nos tenemos que vestir. Porque yo tuve un sueño anoche. Yo sueño poco, o por lo menos me recuerdo pocas veces de los sueños. Y como usted sabe, mi papá desarrolló su profesión de sastrería. Él ha sido sastre toda su vida. Y yo lo iba a visitar a la sastrería y en el sueño, y ahí en la zona 3, donde tuvo su sastrería muchos años. Y siempre estaba él con sus operarios ahí, ya sea trazando la tela, planchando, porque los sastres tienen mucho expertise de cómo planchar las piezas. Pero lo que me llamó la atención es que uno de los que estaba planchando era Otto Ríos, hijo. Y me llamó la atención. Y entonces el Señor me habló a mi corazón. Los ministros del final tienen que saber cómo hacer las vestiduras para la novia. Entonces yo miraba piezas, porque alguna vez yo aprendí a hacer bolsas de pantalón, que es un poquito difícil, ¿verdad? En mi juventud. Ya se me olvidó, por supuesto. Pero yo lo que entendí al verlo ahí a él es que el Señor quiere que nosotros los ministros recordemos continuamente a la novia cuáles son sus vestiduras. Porque un sastre lo que hace es una vestidura. Y cada pieza de un traje, que son muchas, hay que saberlas cortar, hay que saberlas diseñar. Y un ministro que no conoce la palabra, un ministro que no conoce el espíritu de la palabra, y en el contexto nuestro, un ministro que no conoce la doctrina Elim, que yo creo que la doctrina Elim, la riqueza que tiene es para la novia. Otros ministerios puede ser que estén bien, pero están preparando a la iglesia para quedarse. ¿Me entiende? Entonces, yo me levanté con ese sentir. Le compartí el sueño a mi esposa. Y es muy bonito porque es como estar armando las diferentes piezas para vestir a la que se va a casar. Amén. Gracias, mi hermana. Muy amable. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Acuérdese que cuando uno mira los 7 mensajes, porque son 7, creo que voy a tomar una serie tal vez los domingos para enseñar sobre esto, porque hay mucha riqueza en estos 7 mensajes y cada uno de ellos tiene un mensaje a los vencedores. Si hay vencedores en la iglesia, quiere decir que hay perdedores. Suena feo, pero dice al que vence. Entonces uno inmediatamente se pregunta, ¿y el que no vence? Es perdedor. Entonces, en cada uno de los 7 mensajes hay promesas para los vencedores. Pero cuando escribe al ángel, la mayoría de los que escriben notas en las Biblias y los teólogos ubican que el ángel, como es una palabra que se traduce mensajero, se refiere al pastor de la iglesia, porque dice escribe al ángel. Note que el mensaje es primero al ministro, luego es a las ovejas. Pero el doctor Ríos miraba que este ángel, porque es un ángel, es el ángel que cubre al ministro. De tal manera que todo ministro del Espíritu tiene un ángel que le cubre. Un ministro en una ocasión vio al ángel que cubría al doctor Ríos. Le abrieron los ojos y dice que la mitad del cuerpo llegaba hasta la altura del techo del auditorio en Elim. Y eso era como 8 metros de altura. Y la otra mitad se salía. Y entonces el ángel se tenía que como agachar para meterse a ver qué estaba sucediendo.
Entonces son potestades de Dios, afines a Dios, en los cielos. Por eso usted tiene que saber que aunque no hay un apóstol visible que cubre Betel, sí hay un presbiterio que la cubre, visible. ¿Me entiende? O sea, usted no está descubierto. Pero en el plano tierra hay 5 ministerios de Dios. Alguna vez, si se porta bien, nada, usted siempre se porta bien. Le voy a traer unos estudios sobre eso. Pero el doctor Ríos hizo una vez una gráfica y puso un círculo y puso 5 ministerios en el cielo. Concéntrico el círculo, un nivel más abajo, 5 ministerios en los cielos. Otro círculo, 5 ministerios en la tierra. Y finalmente el último, que era con líneas punteaditas, 5 ministerios falsos, diabólicos. O sea, también el enemigo trabaja. Y generalmente lo falso es lo que se anticipa. Era otro principio del doctor. El diablo siempre se adelanta. Entonces yo sospecho que actualmente hay mucho ministerio falso. Mucho ministerio falso. Y uno tiene que en estos tiempos ser muy cuidadoso para revisar muchas cosas. Entonces, yo recuerdo que cuando yo tuve que salir de una cobertura apostólica que usted conoce, yo le dije, Señor, ¿y ahora quién me cubre? Esa fue mi pregunta, porque ese es el estribillo donde cientos de personas están atrapadas porque no leen la Biblia o no le preguntan al Señor, porque el Señor es bueno para contestar. Y entonces a mí me contestó con ese esquema que yo encontré revisando mis notas de los estudios del doctor Ríos. Entonces abrí y cuando yo vi eso, me hicieron una pregunta, viendo el esquema. Cuando no hay un apóstol en la tierra visible que te cubre, ¿quién te cubre? Inmediatamente yo me di cuenta que los 5 ministerios en el cielo, en los cielos me cubren, y los 5 ministerios en el cielo que cubren a los del cielo, me cubren. Y cuando fui a Hebreos capítulo 3 y verso 1, si quiere lo leemos rapidito, va a ver que todo esto tiene sentido, porque hoy hay ministros que están diciendo que el que no está cubierto por un apóstol no se va a ir como novia. Capítulo 3, verso 1, Hebreos capítulo 3, verso 1. E incluso atacan la cobertura presbiterial. Lo que no saben decir, porque yo se lo pregunté a esa persona en una ocasión, es: decime quién nos cubrió a nosotros cuando murió el doctor Ríos. Todos aquí sabemos que lo que el doctor Ríos dejó no fue un apóstol, dejó un presbiterio. Ahora, todos los que conocimos la responsabilidad ministerial del doctor Ríos y su compromiso con Dios y con la doctrina sana, sabemos que si él hubiera tenido el conocimiento bíblico o revelativo, de revelación, ¿no?, que solo un apóstol cubre y que ahí todos los que no están cubiertos por un apóstol están desechados, él hubiera puesto un apóstol, ¿no cree? Porque si no hubiera sido al final de sus días irresponsable en la obra de Dios al dejar un presbiterio. Pero como él vio en la palabra de Dios que el presbiterio cubría y que incluso los presbiterios cubren apóstoles genuinos, porque el presbiterio de la iglesia de Antioquía, Hechos 13, apúntelo para después leerlo, Hechos 13, fue un presbiterio de maestros y profetas los que enviaron a Pablo y a Bernabé. Puede darse cuenta que Pablo y Bernabé no se enviaron solos como están haciendo los apóstoles. Ellos se nombran y se envían. Mientras que ahí fue un presbiterio y muy llamativo, de maestros y profetas, los que enviaron a Saulo, Pablo y a Bernabé como los primeros apóstoles de la camada de los apóstoles del Espíritu.
porque estos dos no tenían los requisitos de los apóstoles del Cordero, porque esos fueron únicos. Entonces se levanta una nueva camada apostólica para el trabajo con la iglesia que estaba iniciando, y los primeros son Pablo y Bernabé, enviados por un equipo ministerial. Hechos 13, usted lo puede ver ahí. Va. Entonces, cuando no hay apóstol visible, acuérdese que sobre un alto, ese es el principio Eclesiastés 5, el principio de la cobertura. Sobre un alto hay otro más alto y sobre este uno más alto. Entonces, sobre el plano tierra hay otro más alto en el plano cielos, y sobre el plano cielos hay otro más alto en el plano cielo. Entonces, Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Esos somos nosotros, ¿verdad? ¿Se ubica usted ahí? ¿Tiene usted llamado celestial? Considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Entonces, el apóstol en el cielo se llama Jesús. Y dicho sea de paso, Pablo recibe revelación y nos establece que la cabeza de la iglesia es Jesús, es nuestro Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ojo, si Jesús no cubre a las potestades angélicas, estas no pueden cubrir a las representaciones de ministerios terrenales. Entonces yo sospecho que muchos que se llaman apóstoles y que dicen que están cubriendo, ya arriba no los cubren. Y si arriba no los cubren, no están cubriendo. Y la gente cree que sí los cubren. Y están engañados. Por eso en estos tiempos, usted como oveja debe tener ojos espirituales. La semana pasada, que muchas de ustedes por transporte y por diferentes razones no pudieron estar, yo quiero pensar que no quisieron estar. Eso yo no lo pienso. No quiero ser mal pensado. No pudieron estar. Porque la convocatoria de la semana pasada era para llenarse del Espíritu, hermano. Y llenarse de palabra. No por gusto prediqué 14 veces. Y sigo predicando, ¿verdad? ¿Por qué le informo sobre esto? Porque entonces en las potestades de los cielos está el ángel de la iglesia tal, el ángel de la iglesia cual, y entonces seguimos aquí en Apocalipsis capítulo 3. Por eso, mire, usted sabe que qué fácil es murmurar contra un ministro. Y como nosotros los guatemaltecos tenemos una mala costumbre, hablamos por detrás, porque no tenemos el carácter para hablar de frente. Y lamentablemente, aunque somos cristianos, a veces esa mala costumbre se nos pega, porque la traemos desde el mundo. Nos da temor decir, nos da temor hablar, y entonces lo hacemos por atrás. El problema es que cuando nosotros hablamos de un ministro en la tierra, que es del Espíritu, también estamos hablando contra el ángel que le cubre. ¿Lo logra ver? Y entonces ahí se vuelve delicado. Yo recuerdo que cuando yo pastoreé en La Toledo, algunas de ustedes son testigos de ese pastoreo en La Toledo, yo fui a encontrar un desorden económico ahí, cuando a mí me llamaron. Entonces le dije a mi cabeza, hago una auditoría desde que yo empiece, hago una auditoría desde que empezó la iglesia. O empiezo desde que porque yo voy a dar cuentas desde que el momento que a mí me entregan. Y lo que me entregaron fueron 140,000 quetzales de deuda. Deuda, no dinero, deuda me entregaron a mí. Y como me dieron la vía de hacer auditoría desde que se empezó, yo la hice y encontré malos manejos. Y obviamente tuve que investigar quiénes estaban haciendo los malos manejos. Y a partir de ahí, los de los malos manejos se hicieron mis enemigos. Así empecé yo.
Pero obviamente uno tiene que ser valiente, ¿verdad? Cuando hace la obra de Dios. Tiene que ser valiente. Por eso Pablo le dice a Timoteo, actúa varonilmente. Y recuerdo que uno de ellos, por alguna razón, empezó a hablar mal de mí. Y de los ancianos, los ministros que estaban conmigo. Mire, pesaba como 200 libras y llegó a pesar 100 porque inmediatamente le vino una enfermedad y se estaba muriendo. Entonces, cuando se dio cuenta de esa situación, fue a pedir perdón porque yo lo tuve que confrontar. ¿Qué pruebas tenés de lo que estás diciendo? Porque se fue a quejar a la oficina ministerial, apostólica de ese tiempo. Contra mí, contra los ministros que estaban conmigo. Y como no tenía pruebas, no las pudo presentar. Hasta que él pidió perdón, él sanó. Entonces yo entendí que hay, realmente es bien delicado, hermanos. Porque el ángel de la iglesia Betel, yo creo que aquí debe haber también una potestad que cubre. Es que mire, los hombres no podemos cubrir, en este caso pastoralmente, si no hay quien nos cubra. Porque la cobertura viene desde arriba. ¿Me entiende? Entonces, por eso es bien importante, cuando hay convocatorias pastorales, que uno las tome en serio. Si vienen de Dios, uno tiene que tener el testimonio. Y si vienen de Dios, porque van a ser de bendición. Esta convocatoria la semana pasada yo creo que fue de bendición. Para los que pudieron estar, fue de bendición. Muy bien. Entonces, el que tiene, note que entonces escribe al ángel. Eso se aplica tanto para la potestad que cubre como para el ministro, porque el mensajero es el ministro. Entonces tiene esa dualidad. El que tiene los 7 espíritus de Dios. Bueno, mire pues, como ya me dio calor. En los 7 mensajes de las 7 iglesias, no te preocupes, gracias linda, ahí está bien. Siempre aparecen características de Cristo que le va a hablar a cada iglesia según la necesidad de esa iglesia. ¿Ok? Entonces, las características que van a aparecer en cada una de las 7 iglesias es conforme al problema que está enfrentando la iglesia. En el caso de la iglesia de Sardis, había un problema de santidad, que me parece que es el problema de Betel. Nos está costando alcanzar la santidad. Yo llevo 2 temas en los discipulados y ojalá que usted vaya a un discipulado. Si no, busque ir a un discipulado. Y si usted quiere un discipulado, avísenos para ver qué hacemos. Sobre el tema central, miércoles a miércoles, ya 12 temas con el de anoche. Buscando nuestra consagración. El problema es que usted, si solo viene los domingos o solo viene los jueves y no va a un discipulado, se está perdiendo buena parte de cómo encontrar su consagración. Usted tiene que buscar. Yo sé que en esta etapa nosotros podemos anteponer muchas cosas, pero tenemos que luchar, tenemos que ser valientes. Y quizá una manera es, hermano, yo quiero un discipulado en mi casa. Bueno, sigo. El que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Quién es el que tiene los 7 espíritus de Dios? ¿Quién? En este caso, acuérdese que es el Hijo el que se está presentando porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y las 7 estrellas, no solo los 7 espíritus, sino que las 7 estrellas. Ahora, ¿quiénes son las 7 estrellas? Vayamos al capítulo 1. A mí me gusta cuando la Biblia se explica a sí misma. No deja lugar a que uno especule. Pero en el verso 16 del capítulo 1, la visión que tuvo Juan del Cristo resucitado, dice, en su mano derecha tenía 7 estrellas, en la mano derecha, no en la izquierda. Usted siempre póngale atención a los detalles cuando lee la Biblia. Porque uno se tiene que preguntar, ¿por qué la mano derecha?
¿Y por qué no la izquierda? ¿Por qué Jesús está sentado a la diestra del Padre, no a la siniestra? Porque indudablemente la diestra habla de autoridad. Todos los que somos diestros sabemos que la fuerza está en la mano derecha. Aunque yo quiera, en la izquierda no puedo mucho, ¿verdad? Si yo no soy diestro. Entonces dice, en su mano derecha tenía 7 estrellas. Son las mismas estrellas, 7, que está hablando el capítulo 3. ¿Lo logra ver? Va. Y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su intensidad. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la explicación de las 7 estrellas? Verso 20, 1:20, dice, en cuanto al misterio de las 7 estrellas, acuérdese que Apocalipsis es el libro de la revelación, donde se descorre el velo para que uno pueda ver. Entonces, donde se van a explicar los misterios. En cuanto al misterio de las 7 estrellas, que viste en mi mano derecha, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Ok? Les llaman estrellas. Ese es el lenguaje que les dan. Y por eso algunos entienden mal y se la pasan solo brillando. Y se quieren ver como estrellas de cine. Pero no es así la cosa. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Entonces, ojo, Betel tiene un candelero. Y yo espero que esté ardiendo. Que sus 7 lámparas estén ardiendo. Porque si solo está echando humo, estamos mal. Amén. Pero hay un supervisor de candeleros. Y es Cristo mismo. Por eso nosotros decimos que en nuestros cultos el Señor se pasea, aunque no lo miremos. ¿Y qué viene a chequear? ¿Cómo está el candelero? Hasta cierto punto también nos viene a chequear a cada uno de nosotros cómo está nuestra luz. ¿Cómo estamos? O sea, cada culto es un encuentro con el amado. Por eso uno no puede venir a masticar chicle. Por eso cuando yo predico me molesta tanto que la gente se ponga a platicar. Porque es una falta de respeto. Es una falta de respeto. O cuando a la hora de la administración, todo mundo allá afuera, viendo cuándo ya les van a dar de comer. Es una falta de respeto. Que mientras aquí se está ministrando, allá estén platicando. Yo entiendo que haya calor, que esto y lo otro. Pero hermanos, yo también tengo calor. Todos tenemos calor. Entonces, ¿por qué buscar solo la comodidad? En el momento más importante que es la ministración. Usted lo ha visto. Nosotros aquí ministrando y todo el mundo platicando ahí enfrente. Eso ya no lo voy a permitir. Porque si yo me hago el loco, a mí me van a pedir cuentas. No sé cómo le vamos a hacer, ¿verdad? Porque la gente dice, ay, usted es que fíjese que tal cosa, es que fíjese que tal otra. Y se enojan con uno. Y después, murmuración. Pero hay que cuidarse de eso. Porque, hermano amado, lo que estamos haciendo es para bendición y beneficio. Porque una administración, porque yo le digo una cosa, ¿por qué en lugar de estar allá no están aquí? Y su vida puede cambiar. Quizá porque están allá su vida no cambia. Y no estoy enojado. Amén. Usted pesa mi espíritu, ¿verdad? Yo no estoy enojado. Pero es delicado lo que a veces hacemos. Entonces, el que tiene los 7 espíritus de Dios, con los 7 espíritus de Dios, él mira todo, ve todo. Y con las 7 estrellas, que las tiene en su mano, y las tiene en su mano derecha, porque el verdadero ministro tiene que estar sujeto a Cristo. Si no está sujeto a Cristo, está mal ese ministro. Dice esto, yo conozco tus obras. A todas las iglesias le dice lo mismo, yo conozco tus obras. Y usted es parte de una iglesia local. Como que el Señor le estuviera escribiendo a usted su cartita. Escribe al ángel de la iglesia en Betel.
Yo conozco tus obras. Él nos conoce tal y como somos, hermano. A Él no lo podemos engañar. Y mejor que lo entendamos y que aceptemos nuestra situación delante de su presencia, porque pronto estaremos delante de su presencia. Y Él nos va a examinar. Él viene a ver si tenemos mancha y si tenemos arruga. Yo he venido por mi iglesia sin mancha y arruga. Y uno como ministro tiene que temblar porque a uno le va a pedir cuentas. Bueno, ¿qué hiciste como ministro? ¿Hiciste bien tu trabajo o lo hiciste mal? Y a uno le tienen que temblar las canillas, ¿verdad? Y si no tiene canillas, pues las piernas. ¿Qué es eso? Dicen los hermanos. Canilla, ¿va? Canillita de leche. Bueno, yo conozco tus obras. Solo con eso uno se queda quieto. Que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Qué duro. Qué trancazo. Porque se lo dice al ángel, pero también se lo dice a la iglesia. ¿Lo está viendo usted? Es que mire, yo de muy joven aprendí algo que nunca se me ha olvidado. La obra de Dios no se puede hacer con sentimientos. El ministro que hace la obra de Dios con sentimientos está fuera del diseño original. Por eso el ministro por excelencia, que es el príncipe de los pastores, él no está pensando si el ángel o los hermanos de la iglesia de Sardis se van a sentir con lo que va a decir. Él dice lo que tiene que decir de parte de Dios. ¡Pum! Y mire, porque dice que en su boca tiene espada de dos filos. Capítulo 1, acabamos de leer. Y la espada de dos filos corta y llega hasta la división del alma y del espíritu. Esa es la palabra. Yo ayer hablaba con los ministros porque me dieron el privilegio de enseñarles por 3 estudios de pastores. Y yo les hablaba con mucha autoridad ayer de lo que tenemos que enseñar. Nuestra palabra ahora debe ser como pedernal afilado, que corta la carne. Le moleste a quien le moleste. No hay para dónde. No hay para dónde. Y claro, los pensamientos almáticos van a ser, ay, qué duro, ay, qué feo. Pero un ministro de Dios tiene que entregarle cuentas al Señor. Y claro, si a uno se le va la mano, porque se le puede ir, ¿verdad? Y ofendió a alguien, que ese alguien hable con uno. Y yo en mi caso, yo puedo pedir perdón. No tengo ningún problema. Si yo ofendí a alguien, yo me doy cuenta que ofendí. Pero el espíritu con que uno está diciendo las cosas es el que hay que pesar. Porque las palabras dicen que llevan espíritu y vida, pero hay palabras con espíritu y muerte. ¿Me entiende? Entonces, obviamente uno tiene que ser cuidadoso, pero este tiempo, hermano, no es para cuchuchar pecado. Y uno está en total desventaja con los grandes ministerios que acuchuchan pecado. Es más, lo promueven. Y qué difícil, ¿verdad? Porque si se ofende una persona que está en pecado por lo que dice un ministro de Dios, va a buscar dónde le acuchuchen su pecado. Y entonces las iglesias que van del final, que van a hablar palabra de Dios, se van a vaciar. O por lo menos pueden disminuir. Y uno como ministro se preocupa, ¿verdad? Pero no podemos ser almáticos. La obra de Dios no se hace, apréndalo usted bien, no se hace con sentimientos, se hace por espíritu. Entonces él con espíritu dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Si yo fuera a una iglesia y el espíritu me pone una palabra así, jamás me vuelven a invitar. Tal vez hasta me bajan del púlpito. ¿Sí o no? Porque es muy fuerte. Pero yo solo le estoy leyendo la Biblia. Quiere decir
que podemos estar en una congregación que dice que vive, pero que está muerta. Podemos estar siendo pastoreados por un ministro que dice que vive, pero está muerto. Podemos ser miembros de una iglesia donde nosotros decimos que vivimos, pero Dios dice que estamos muertos. ¿En serio, verdad? Ponte en vela. Aquí viene porque él hace el diagnóstico. Y note, el que lo dice es el que tiene los 7 espíritus de Dios. A él no se le pasa nada. Por eso él se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y tiene las 7 estrellas en su mano. Porque lo que está haciendo es ministrando proféticamente y profundamente a la iglesia de Sardis. Ponte en vela. ¿Qué será en lo práctico en estos tiempos ponerse en vela? ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué será ponerse? Porque hay que entender, ponerse en vela. ¿Ok? Poner atención. ¿Qué más? Estar alerta, atento. Ponte en vela. Y afirma las cosas que quedan. Quiere decir que esta iglesia tenía áreas, y apliquémoslo nosotros como individuos, porque nosotros somos la iglesia. Tenemos áreas débiles, hermanos, que necesitan ser afirmadas en esta época final. Y cada uno de nosotros tiene que aceptar delante de Dios cuáles son esas partes débiles. Dice, afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir. Mire pues, yo veo hermanos que antes se congregaban con mucho entusiasmo y ahora ya no. ¿Estarán a punto de morir en cuanto a a congregarse? Tal vez sí. Porque el diablo lo que va a hacer en estos días finales es que uno ya no se congregue. Que el fuego que uno tenía antes se vaya apagando. Y cuando uno pregunta, hermano, ¿y por qué no vino? Hay 1001 razón. Solo que la pregunta es, ¿qué pensará Dios de esas razones? ¿Se las aceptará Dios aún o no? Eso es lo que uno tiene que... Acuérdense, el que tiene los 7 espíritus de Dios es el que está hablando. Entonces dice, las cosas que estaban a punto de morir, en muchos se está muriendo la devoción. No oran, menos ayunan, menos vigilan. Nuestra congregación es chiquitita, ¿verdad? Es bien fácil observar a cada hermano, especialmente si uno está en el púlpito. Es bien facilito, ¿verdad? Y uno mira quienes alaban, quienes adoran, quienes se meten, quienes mastican chicle, quienes platican. Y como el Espíritu no solo muestra con los ojos naturales lo que uno puede ver, sino que empieza a mostrar con los ojos espirituales. Entonces uno mira desánimos, mira enojos, mira problemas, mira batallas, mira muchas cosas, ¿verdad? Y no siempre uno puede llegar a todos. Porque a veces cuando uno llega, hermano, ¿qué le pasa? Nada, hermano. Es lo primero que nosotros hacemos para guardarnos, ¿verdad? No, yo estoy bien, hermano. ¿Seguro? Sí, yo no, estoy bien, no se preocupe. Pero el que tiene los 7 espíritus sí está viendo. Entonces, ¿qué cosas están a punto de morir? Las que están debilitadas. Porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. O sea, que hay cosas que se tienen que arreglar. Hay cosas que se tienen que ordenar. ¿Y cómo cuesta ordenar la casa, verdad?
No le estoy hablando de arreglar la cama y barrer, no, no, no. Nuestra casa, que tiene muchas cosas desordenadas adentro. Usted puede ser una mujer hacendosísima que tiene todo bien ordenado, hasta con colores y letras y todo, pero de repente tener adentro cosas desordenadas, que están ahí bulliendo y lo afectan a uno, ¿no? Entonces las cosas, no he hallado tus obras completas. Y sigue la exhortación, porque aquí está la medicina. Primero el diagnóstico, ahora la medicina. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Yo me quedo un ratito con eso. Mire, aquí hay hermanas y hermanos, pero más hermanas porque hay poquitos hermanos, que llevan años oyendo y oyendo y oyendo. Ustedes oyeron al doctor. ¿Quiénes oyeron de primera mano al doctor? Levántenme la mano. Pero levántenla bien así, porque al doctor Ríos. Casi la mitad. Y dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Quiere decir que Sardis y los de Sardis se les olvida la doctrina que han recibido y que han oído. Bueno, mire, yo hago unos ejercicios y cuando yo le pregunto a la gente, mire, ¿de qué prediqué el domingo pasado? Son poquitos los que se recuerdan. ¿Y qué versos usé? ¿Y cuál fue el sentir del Espíritu? Poquitos son los que se recuerdan. Pero sí se recuerdan de todas las pláticas de sobremesa, después de almorzar. Porque así somos. Sí se recuerdan de todo lo que pasó durante la semana con sus hijos, lo que pasó bueno o malo, pero no nos recordamos de la palabra que hemos recibido y oído. Y si les pregunto de hace un mes, híjole, y si les pregunto de hace un año, entonces yo me pregunto, ¿recordaremos realmente la doctrina que oímos del doctor, que recibimos del doctor? Bueno, una parte, no toda. Entonces, a mí lo que me toca es recordarle. Recordarle. Pero para eso tiene que venir. Si yo pudiera, en taxi las mandaba a traer a todas, para que vinieran el miércoles en la noche, para que vinieran el viernes en la noche. Mire, los miércoles, a veces 15 personas hay aquí. Y yo digo, ¿será que tengo que cortar ese estudio? Porque no vienen. O dejarlo solo a los discipuladores. Ni los discipuladores vienen. A veces ni el encargado del discipulado puede venir. Dios mío, Dios. Pero sí tenemos tiempo para hacer otras cosas que creemos importantes, pero no le damos importancia a lo que hemos recibido y oído. Dice, acuérdate. Entonces nosotros, hermano, el Espíritu Santo lo que va a hacer es que nos va a estar recordando lo que hemos recibido y oído. Pero después dice, y guárdalo. Es que no solamente saberlo aquí, recordarlo aquí, sino ahora dice, guárdalo. Y lo que más nos cuesta, y arrepiéntete. Y el arrepentimiento es un cambio de mente producido por la palabra. Voy en el 3:3 de Apocalipsis. Por tanto, si no velas, entonces ahora viene una advertencia. Diagnóstico, medicamento, receta, pero ahora advertencia. Si no velas, el que no vela es el que duerme, ¿verdad? Despierta tú que duermes. El mensaje a la iglesia de Éfeso. En Efesios. Y te alumbrará Cristo.
Quiere decir que los que están dormidos no van a ser alumbrados. Si no ves, vendré como ladrón. Pongámoslo en positivo. El que está velando no lo va a sorprender el Señor. Entendámoslo, porque dice, si no velas, vendré como ladrón. Pero ¿y el que vela? No va a venir como ladrón. Él va a saber. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Imagínese usted que aquellos que los agarre pecando. Aquellos que los agarre haciendo otra cosa y no lo que Él espera que hagamos. Y aquí viene algo también parte del diagnóstico. Porque dice, pero tienes unos pocos. Mire, las iglesias de esos tiempos eran pequeñitas, se reunían en casas. Tal vez eran 20 los que cabían en una casa. Y de esos 20 dice, tienes unos pocos. ¿Cuántos serían? 2, 3, 4, 5, unos pocos. Todo eso cabe ahí, ¿verdad? Unos pocos. En Sardis, que no han manchado sus vestiduras. No han manchado. Mucho calor, ¿verdad? ¿Qué se nos hizo el hermano Mike? Alguien que nos conecte, si fuera tan amable. Solo que para mí no, porque a mí me afecta. Solo es de conectarlos ahí. Tal vez quien viene primero de una vez conéctelos desde que viene. La primera que venga ahí solo. Chup, chup, chup. Algunos sí todavía se manipulan con la cosita de atrás. Otros, a ver si ya sienten algo mejor. Si no, se van a desmayar las hermanas. Es que fíjese que es sauna gratis. No estamos cobrando el sauna. ¿Ok? Ahí está. Están funcionando. Bueno, todavía oyen, ¿verdad? Porque el sonidito es fuerte. Va, muy bien. Entonces dice, tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Yo le pregunto, ¿qué vestiduras? ¿De santidad? Obviamente no está hablando de la ropa que uno usa exteriormente, está hablando de vestiduras espirituales. Ahora, como que esas vestiduras las recibimos cuando nacemos de nuevo. Entonces yo a esas les llamo de salvación. Porque es cuando nosotros somos salvos, que nos dan una vestidura blanca. Dice, esos pocos, note, solo los pocos. Entonces yo no me preocupo cuando veo pocos. Mire, todas las madrugadas de lunes a viernes de la semana pasada vinieron pocos. 15, 20, pero vinieron. Y todos los que trabajaban a las 6 en punto se iban y llegaban a sus trabajos. Hicieron el sacrificio. Porque siempre son pocos. Pocos son los llamados. Dice muchos, mejor dicho. Muchos son los llamados. Pocos los escogidos. Cuando hacemos matemática bíblica nos damos cuenta que es de ponerse, hermano, a temblar. Estos son tiempos para temblar, hermano, ante la presencia de Dios. No ante los hombres, ante la presencia de Dios, ante su palabra. Y viene una promesa, y andarán conmigo vestidos de blanco. Si tenemos desde que nacemos de nuevo vestidura blanca, lo que tenemos que hacer en el proceso de consagración es evitar que se manche.
Sin embargo, en el caminar te mancha. Y entonces hay procedimientos, hay lavandería. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Pero si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Esa es la lavandería. Su sangre todavía nos limpia de todo pecado. Obviamente, si el pecado es continuo, hay que ministrarse. Fíjese que yo le aseguro que yo tengo miembros de Betel que jamás se han ministrado. Jamás, de los jamases. Y espero que no sea que va a pasar, va a venir el Señor y no se van a ministrar. Él los va a tener que ministrar. Hermana Marlis, usted estuvo en la época que el Señor le ministró al doctor, le reveló la administración, 1982. ¿Sí? Bueno, Yadi fue ayuda de administración en esas épocas, cuando Emilio Pernía era el encargado del departamento. ¿Alguno conoció a Emilio Pernía? Bueno, a él lo invitamos en algunas ocasiones cuando estábamos en Monteverde, ¿se recuerda? Que nos hablara sobre administración. Y en esa época, todo mundo se ministraba. Eran colas, por eso yo quiero testigos. Eran colas para ministrarse. Y el Señor liberaba eso. Solo que pasó de moda la administración. Y después de la moda, dejaron de ministrarse. Y yo agarré muchas de esas ovejitas que ya no se ministran. Tanto en la Toledo como allá en el Naranjo. Y ahora aquí. Que se les olvidó ministrarse. Y usted sabe que a la ovejita se le pegan garrapatas. Bichos. Hay que desparasitarlas. Muchas cositas que en el camino. Y eso es lo que salpica las vestiduras, eso es lo que mancha las vestiduras. Entonces dice, tienes unos pocos que no han manchado. No es que sean impecables, sino que los encontró limpios. Porque sabían cómo limpiarse. Y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Ahora mire, como el Señor no hace la obra con sentimientos, usted se imagina a alguien que con su ropita manchada se le queda viendo al Señor como aquel gatito que pone los ojitos así, ¿no? El Señor no le pone atención, aunque el gatito esté. Lo va a mandar, lamentablemente, a la tribulación a limpiar sus vestiduras. Apocalipsis 6:9. Ahí cerquita. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, dice, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios, eso es en la tribulación, y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, esperas para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno vestidura blanca, pero después de morir. Ellos tuvieron que ir a limpiar. Y se les dijo que descansaran un poco de tiempo. Pero un poquito antes, déjeme ver. Hay otro verso que también me interesa leérselo. ¿Dónde está? Déjeme encontrarlo. Así. 7:14 dice. Veamos el 13. Y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Le preguntaron a Juan. Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. El más profundo sobre la tierra no podía contestar estas preguntas.
Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, hay dos turnos. O emblanquecemos las vestiduras aquí, o las emblanquecemos del otro lado, en la tribu. Es tan sencilla la palabra. Uno escoge donde quiere. Hoy la sangre de Cristo nos limpia. El pecado nos puede alcanzar y nos alcanza. Vayamos arrepentidos y apartémonos de ese pecado. Y dice que obtendremos el oportuno socorro. Eso es lo que dice la Biblia. Pero si no queremos y acuchuchamos nuestro pecadito, especialmente esos pecados ocultos, que pueden ser de tanta índole los pecados, ¿verdad? Incluso fíjese que, por ejemplo, alguien puede estar pecando porque Dios le está pidiendo que haga algo y no lo hace. Está pecando. Y el Espíritu le dice, le habla. O sea, los pecados no son solo sexuales. Es una gran cantidad de posibilidades de desagradar a Dios. Porque ¿qué es pecado? Es todo lo que está en contra del carácter de Dios. Fíjese que yo me asusto porque yo agarro a muchos hermanos mintiéndome. Por eso mejor ya ni les pregunto. Porque mienten. Hay hermanos mentirosos. Mire, y tal cosa. Y le dicen a uno una mentira. Y después uno se da cuenta de que era mentira. Porque todo se sabe, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Y cómo mirará Dios que Él sí chequea cada vez que nosotros mentimos? Y no me diga que usted no miente. Procuramos no hacerlo. Pero se da cuenta que nos ponemos nerviosos ante una autoridad. ¿Y usted por qué se pasó el rojo? Fíjese que nos tiramos la mentirita blanca, decimos nosotros, ¿verdad? Con tal de salir del problema. Pero Dios no lo está viendo blanca, Él la está viendo bien negra. ¿Por qué? ¿Por qué es pecado una mentirita blanca? Porque Dios es verdad, Él es veraz. Entonces, todo lo que va en contra del carácter de Dios, y Dios es veraz, es pecado. Cualquier mentirita. Por eso ya no le pregunto a los demás, ¿y por qué no veniste? Porque ya sé que van a pecar. Porque no pueden decir la verdad. Hermano, es que fíjese que me fui al cine. Vaya. Es que mire, hermano, tal cosa. Es que me fui a jugar pelota. Es que me fui a esto. Como saben que es algo que está por debajo de congregarse. Es que me fui a la primera comunión de mi vecino. ¿Y qué anda haciendo ahí? Es que me fui a no sé dónde, es que no sé qué. Y claro, usted tiene el derecho de tomar sus decisiones. Y todo está bien siempre y cuando no se desaparezca usted, ¿va? Yo cuando ya no veo a alguien unas 4 veces, digo, o se fue de la iglesia o está enfermo. Entonces ya empiezo a averiguar qué pasó. ¿Me entiende? Y como son ya bastantitos, ¿verdad? Aunque somos chiquitos, ya para mí son bastantitos. Y a veces ya ni sé. Los nuevos que vienen, yo esperaría que les recojan su nombre, les recojan su teléfono y que se les mande una notita, qué bueno que vino, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Pero nunca me llega esa información. Entonces ya no sé si regresó el otro domingo. Pero los servidores sí deben de saber, ¿verdad? Por si acaso usted es servidora. Todo por el mismo precio. Entonces, hermano amado, ¿dónde quiere usted lavar las vestiduras? ¿Aquí o allá? ¿Dónde? Aquí, ¿verdad? Es lo más inteligente, seamos inteligentes. Bueno, dice, verso 5, así el vencedor. Aquí en este caso, ¿quién es el vencedor? El que lava sus vestiduras, el que las limpia.
Así el vencedor, note en versión Las Américas, no sé cómo dice su versión, será revestido. ¿Qué es ser revestido? Sobre el vestido le ponen otra. Será revestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Fíjese que cuando dice sus ángeles, yo me hago una pregunta, porque yo estoy ahorita leyendo en mi Biblia anotada. Esta Biblia es un tesoro para mí. Entonces dice, hay ángeles solo del Padre. Porque dice, reconoceré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Entonces hay ángeles del Padre y deben haber ángeles del Hijo. Y quién sabe si no hay ángeles del Espíritu Santo. Bueno, pero esas son asignaciones ministeriales angélicas. Y termina la cita. Mensaje corto para la iglesia Sardis. El que tiene oído, oiga. Fíjese que eso significa que en la iglesia hay personas que ya no tienen oído espiritual. Y eso es lo delicado. Por eso una de estas noches de la semana pasada ministramos destapar oídos y destapar los ojos. Es una operación espiritual. Ahora, pensemos por un ratito, ayúdeme usted. ¿Qué podrá obstaculizar que uno pueda oír bien en el oído natural? ¿A usted le ha pasado que alguna vez no oye bien? ¿No le ha pasado? Bueno, con la edad le pasa más a uno, ¿verdad? Porque va perdiendo el oído. ¿Verdad que sí? Va perdiendo uno el oído. Pero a veces uno no oye muy bien porque está lleno de cerumen el oído. Y uno no siempre sabe cómo limpiarse. Y lo mejor es que se lo limpia uno un otorrino para no dañar uno su tímpano. Lo más peligroso que usted puede hacer es estarse metiendo cosas al oído, aunque usted se crea muy hábil, porque se puede dañar su tímpano. Es una membranita que si usted lo rompe, ya no oye. ¿Sí? Va. Habrá cerumen espiritual. Y yo supongo que el cerumen espiritual son las cosas que uno no debe de oír, los chismes que le llevan a uno, las murmuraciones que le llevan a uno, las doctrinas falsas que uno puede oír. Porque a veces uno de alaraca se va a meter a otras iglesias, ¿no? Fíjese que yo cuando no veo hermanos, después me entero que andan en otra iglesia. Bueno, digo, están probando y están chequeando, a ver, están viendo si se cambian. Está bien, ¿verdad? Todos tienen su derecho de tomar decisiones. Lo único que yo espero como ministro es que esas decisiones las tomen en Dios, que sea Dios el que les diga, mira, ya estuviste un buen tiempo aquí, ahora te voy a llevar a otro lugar porque ahí te voy a terminar de preparar sobre cierto aspecto. Eso lo puede hacer Dios. Entonces, cuando es Dios el que lo mueve a uno, gloria a Dios. Pero cuando es la curiosidad de uno, eso puede ser un cerumen. O puede ser cuando uno no mira bien, cuando le entra un cuerpo extraño, ¿verdad? Que le irrita a uno el ojo. Le entró una piedrecita, le entró una basurita. ¿Qué nombres le podemos dar a las basuritas que no nos permiten ver espiritualmente? También lo que vemos, ¿verdad? Que estamos observando. Porque acuérdense que para el ojo espiritual dice, puesto los ojos en Jesús. No en otras cosas. Fíjese que a veces usted no me dejará mentir, uno se pone a juzgar mucho a los demás, ¿verdad? Especialmente cuando uno está sentadito.
Entonces uno sentadito mira a la que taconotes, los de las hermanas. A la que la falda corta. A la el pelo cuto. ¿Verdad? Uno mira, uno observa. ¿No será que esas son basuritas que le entran al ojo? Porque no está diciendo que cuando uno viene a la casa de Dios se fije en eso. ¿O sí? ¿Hay algún versículo que dice que no se fije en eso? ¿Eh? ¿Hay algún versículo? No, ¿verdad? Porque indudablemente ese es un trabajo del Espíritu con la persona. Es un trabajo que tiene que hacer el Espíritu. Entonces podemos también dejar que entren cositas a los ojos, porque dice el Señor, saca la viga que tienes en tu ojo. Tremendo, porque la viga no nos deja ver, la viga es una cosota. Y entonces cuando saques la viga que tienes en tu ojo, podrás ver la pajita que tiene el otro. Híjoles, y eso lo dijo el Señor. Entonces no vaya a ser que porque nosotros estamos va de ver y ver y ver y ver y ver y ver lo que tienen los otros, no nos demos cuenta en el espejo. Porque ahora los celulares sirven de espejo. Lo que nosotros podemos tener en el ojo. Amén. Y si nosotros no nos fijamos de lo que los demás traen, el Espíritu nos va a mostrar qué tenemos nosotros y nos va a hacer aptos para sacar pajitas en el ojo ajeno. Entonces, termino. El que tiene oído es una condición espiritual. No todos la tienen. Y si uno no lo tiene, debe ver cómo va con el otorrino espiritual. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, hermano, en la ruta final, porque esto es apocalíptico. Esto es para el tiempo final, los 7 mensajes. Entonces, en el tiempo final, muchos no van a tener oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Quiera Dios que usted, que viene a buscar, porque mire, yo siempre les felicito, hermanas, porque ustedes vienen a obrar y se percibe fuego cuando oran. Qué bonito. Yo así quisiera que toda la iglesia orara. Yo quisiera que eso se multiplicara y que un domingo estuviéramos aquí todos los que venimos. Pero ¿qué pasa? Como no se ora en casa, cuando están todos juntos, ¿se da cuenta usted que unos oran y otros va de... Entonces no se fluye. Pero Dios es bueno. Y si usted como yo le encargo que en sus devociones ore por la iglesia Betel, ore por el ministro, ore por los encargados, ancianos, encargados de área. No los critiquemos, no critiquemos a los encargados. Todos aquí tenemos defectos, desde el pastor hasta cualquier servidor. Y estamos siendo trabajados. Entonces, oremos unos por otros. Hermano, Señor, yo te pido que el pastor ya no sea tan duro. ¿Te puede orar eso si usted lo mira así? Señor, que el pastor me dé un abrazo. Porque ni siquiera un abrazo me da. Bueno, yo le tengo que pedir permiso a mi esposa. Y que ella esté presente para que yo le dé un abrazo si usted es mujer. Amén. Que me ponga la mano el pastor, que el pastor me visite. Todo eso usted lo puede pedir. Pero también oiga al Espíritu Santo que le dice a usted. Porque algo tiene que decirle el Espíritu a usted. Porque así es la cosa, ¿verdad? Él los quiere arreglar a todos. Amén. ¿Habrán preguntas? Sí, hermana.
Hable un poquito fuerte porque el sonidito o la tiene escrita. Hágame. Aquí bueno. está. Ok. Gracias, hermano Sergio. Conforme fue desarrollando el tema, a mí me vino una duda de aquí en Apocalipsis, donde leyó lo de las siete espíritus de Dios. El capítulo 1. Sí, menciona un listadito de 7 espíritus de Dios, 7 estrellas, Sí. una espada aguda, 7 candeleros, 7 iglesias. Sí. Los 7 espíritus de Dios, me imagino que debe ser uno para cada iglesia. No necesariamente. Eso está en el Antiguo Testamento, los 7 espíritus de Dios con nombre. Ajá. Los- Más o menos en qué? Como sí. no lo tengo en mente, déjeme buscarlo y yo se lo doy en un momento. Ya, pero también conforme oí el mensaje, yo percibí o sentí de parte del Espíritu que el mensaje que Dios le estaba dando a la iglesia de Sardis era el espíritu de santidad por las vestiduras blancas. Sí, se podría aplicar. Se podría aplicar, hermana, sí. Podría Solo- aplicarse. Déjeme ver si encuentro ese texto, los 7 espíritus. Déjenme ver si lo encuentro acá. Si lo encuentro de una vez se lo doy. Espíritus. Déjenme ver. Espíritus. A ver si está por acá. Si aquí ahorita solo me aparece en Apocalipsis, pero hay un verso en el Antiguo Yo Testamento. no sé si es Ezequiel o Espíritu. Sí, exactamente. Vamos a buscarlo. Espíritu. Isaías 9. Isaías. Bueno. Léalo, por favor, si lo tiene usted ahí, para ver si es ese. ¿Será ese? Sí, dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, Ahí está, ese es. espíritu de 11:2 de sabiduría Isaías. y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Noten que aquí quizá el de temor de Jehová no dice exactamente el de santidad, pero podría ser aplicable el de temor de Jehová, porque el que tiene temor de Jehová, 11:2 de Isaías, porque dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, aunque tal vez nos cuesta aplicar cada uno de esos a cada una de las iglesias, lo cierto es que el mensaje central para Sardis es la búsqueda de la santidad, porque dice, tienes unos pocos que no han manchado, y el que no ha manchado es el que está buscando la santidad. Sí, mi hermana. Hermano, por ejemplo, usted decía, porque dice la palabra, que usted es el ángel de el ministro de aquí de Betel, ¿verdad? Yo supongo. Entonces usted Yo supongo. usted, No he visto otro. Sí, adelante. usted es el que nos tiene que enseñar. Gracias al Señor, ya fuimos enseñados, pero por supuesto que nos cae re bien que nos sigan refrescando esa gloriosa palabra. Entonces, cuando decía usted que nos iba a enseñar cómo teníamos que vestirnos, según la palabra entendí que espiritualmente, y gloria a Dios, es lo que necesitamos, pero tampoco creo yo que es como en vano enseñar también a este cuerpo cómo vestirnos, ¿verdad? Porque realmente a veces nosotros conocemos por la palabra y que nos han enseñado, pero como que se les quiere olvidar, o se nos quiere olvidar, y yo creo que sí caería bien un poquito el recordatorio, ¿verdad? Porque sí, yo me acuerdo que el hermano Otto casi no nos hablaba de eso, ¿verdad? ¿Se acuerda que decía que él no podía estar en la puerta midiendo cómo tenía que llevar y que el pelo, tampoco van a ser ustedes como la Llorona, dijo que el pelo, no, dijo él, ¿verdad?
hay que recortárselo, el Espíritu Santo le va a decir, pero si nos vamos a la luz de la palabra, según el hermano nos enseñaba, hay una manera de cómo debemos de ser, ¿verdad? Con honestidad, con decencia, con respecto al pelo, ¿verdad? ¿Qué significa para nosotros el pelo? Los principios que el doctor Ríos nos trasladó, nos decía, no hay figurín en la Biblia. Exacto, ajá. Y dos elementos que deben de siempre estar presentes es no ostentación, que es lo bíblico, y decentemente. Exactamente. Entonces, los parámetros de la decencia han cambiado mucho, ¿verdad? Ante el mundo. Porque lo que antes era decente, ahora no necesariamente es igual. Porque antes la decencia era que la mujer no mostrara su cuerpo en esos parámetros. Hoy la decencia para muchos, aunque muestren carne, dicen por ahí, ¿verdad? Ellos dicen que es decente. Ahora, nosotros tenemos que ir al principio de la decencia. Lo que sucede en esto, hermana, es que tampoco podemos legalizar, ¿verdad? ¿Qué es legalizar? Legalizar es obligar a alguien a hacer algo que todavía el Espíritu Santo no ha logrado en esa persona. Palabras textuales del doctor Ríos. Y obviamente, ustedes recordarán que él se mostraba muy molesto cuando las diaconisas de aquellos tiempos llegaba una persona enseñando las piernas y se sentaba en primera fila y enseñaba las piernas. No sabemos quién era, cómo llegaba, pero llegaba por primera vez. Y entonces las diaconisas, no hay aquí una mantilla. Las diaconisas venían y el doctor estaba predicando y le ponían la mantilla para cubrirle las piernas y él se molestaba. ¿Por qué se molestaba? Porque él decía, esa persona todavía no sabe. Y generalmente esas personas cuando les tiraban la mantilla ya no volvían más porque se sentían ofendidas. Entonces él decía a los servidores, no haga usted lo que todavía el Espíritu Santo no ha hecho. Entonces obviamente nos toca enseñar. El año pasado, tal vez, creo que no estuvo usted, hermana, yo enseñé sobre eso, aquí con las damas. No sé quiénes estuvieron. ¿Se recuerdan que yo enseñé sobre eso? Hasta les traje vestidos, les mostré cosas que el Señor me puso, lo puedo volver a enseñar. Pero obviamente no como figurín, sino que yo les dije, ¿cómo se ve mejor una mujer? ¿Se acuerda, hermana? Un vestido floreado, con una gran campana, bonito el vestido. Y les dije, ¿cómo se ve mejor una mujer? ¿Aquí o acá? Una mujer con overol, como medio mecánica. Porque usted sabe que ahora hay muchas mujeres, mire, yo en lo personal, si quieren mi opinión, yo me preocupo mucho porque al culto la mayoría de personas que vienen en pantalón. Yo no soy legalista, pero como usted sabe, hay pantalones y pantalones. Entonces, el pentecostalismo sin doctrina es legalista. Y entonces usted sabe que hay iglesias donde definitivamente en la puerta no dejan entrar a una persona que trae pantalón, o por lo menos le dicen, usted no debe traer pantalón, no importa qué clase de pantalón. Y se enseñan doctrinas antiguotestamentarias fuera de contexto donde dice, la mujer no debe usar ropa de varón. Entonces, ¿cómo enseñaba el doctor? Él decía, lo delicado es cuando una mujer se pone un pantalón de varón y no un pantalón de mujer. Y usted sabe que hay pantalones apretados, hay pantalones flojos, hay formas de poder hacerlo, porque por ejemplo, hay personas que necesitan en tiempos de frío usar una clase de pantalón. Y ahí es válido, ¿verdad? Pero indudablemente se maneja con cuidado. Ahora, cuando los pantalones que se usan son manejados de acuerdo a las modas, por ejemplo, voy a ser un poquito incisivo ahí. Usted sabe que hay una moda colombiana de pantalones, ¿verdad?
Sí, los han visto. Sí, ¿verdad? Y tienen no voy a decir lo que hacen esos pantalones, pero usted ya lo sabe. ¿Ah? Exactamente. Porque obviamente el propósito de ese pantalón es hacer a esa mujer atractiva ante el ojo del hombre. Va. Si uno no conoce ese tipo de situaciones y cae en esa situación, está mostrando su cuerpo con una doble intención. Y ahí lo que hay es un problema interno. Entonces lo que hay que trabajar a través de ministración, enseñanza de la palabra, es para que esa alma esté equilibrada. ¿Me entiende? Entonces yo creo que una cosa es cómo se visten las hermanas que no están sirviendo, para hablar de hermanas, ¿verdad? Porque estamos con hermanas, y cómo se visten las hermanas que están sirviendo. Ok. Porque si una hermana está sirviendo, lo más indicado y lo más sano es que haya un uniforme. Y el uniforme, aunque no a todas les va a gustar, porque usted sabe que en gusto se rompen géneros, hay que usar el uniforme. Y entonces en el uniforme se pueden establecer ciertos parámetros. Yo creo que es de la mejor manera. Pero la hermana que no está sirviendo o la inconversa que viene a la iglesia, no le podemos pedir ni en la puerta decirle, mire, usted no puede entrar así. No sé si me doy a entender. Entonces tenemos que tener todo ese cuidado, pero quienes sirven en el altar, que suben al altar, hay que tener respeto. Y no siempre, hemos batallado. Fíjese que, ¿se acuerda del hermano Fernandito Ortiz? Él pastorea en una isla. Yo tengo que terminar porque a la 1 tengo una cita. Pero en los lugares de calor, si usted se ha dado cuenta que usted padece de calor por la carpa, aquí. Usted quisiera, y no por mala intención, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Va. Entonces, imagina usted en los lugares así aislados, de calor continuo, la mujer se viste muy suelta, con cosas transparentes muchas veces. ¿Cómo hace uno para pastorear en esos lugares? Entonces, ¿qué terminó haciendo el hermano? ¿Qué terminó haciendo el hermano? Especialmente a las que de alabanza, les puso toga. ¿Se imagina usted toga? Obviamente no había calor, o sí había calor, todavía no había aire acondicionado en esos tiempos. No, ya tenían aire acondicionado, entonces mejor les puso toga. Entonces a la larga ya no se complicaba la cosa. Entonces yo a veces les digo a los de alabanza, le digo al encargado, no sé si aquí voy a tener que poner toga. Y obviamente también hay que poner un uniforme. Pero ¿saben qué? No siempre es tan fácil, porque los uniformes ahora valen plata y no siempre los jóvenes tienen dinero. Entonces todas esas cosas uno tiene que irlas manejando y tienes que ir jugando. Ahora, cuando usted vea, porque la Biblia dice que ustedes deben ser maestras del bien. Tito 2, lean Tito 2. Ya les enseñé eso también una vez. Y la maestra del bien, ¿cuál es el propósito? Dice, que enseñe a las jóvenes, porque a veces el mayor problema está en las jóvenes, a que amen a sus maridos. Mire lo que tienen que enseñar. A que sean hacendosas en el hogar. Fíjese pues, muchos critican que en la iglesia se enseñen manualidades, pero yo en la Toledo lo hacía, ¿se acuerdan? En el antiguo templo se hizo en un tiempo. ¿Por qué eso está en ese contexto? Porque hay mujeres que no saben ni cocinar, hermano. ¿Cierto o no? Entonces dice que enseñen a las jóvenes a que sean hacendosas en el hogar. ¿Y dónde se lo puede enseñar usted? Si no sabe cocinar, hay que enseñarle con amor. Mira, puedes hacer este platillo. Y hacendosas en el hogar. Involucra un montón de cosas. Y eso hacen las maestras del bien. Yo le digo a Yadi, sería bonito ver si se implementa tempranito, antes de las 10.
algo que ayude a las jóvenes, pero claro, hay que traer a las jóvenes. Pero también las adultas pueden aprender algo, ¿verdad? Y eso no es carnal. Yo le estoy poniendo Biblia. A que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, que amen a sus hijos y que sean hacendosas en el hogar. Pablo le está diciendo a Tito. Entonces, miren, uno debe orar por las personas que uno mira que no se visten adecuadamente. Hay que orar, antes de criticar hay que orar. Pero si uno tiene oportunidad, con mucho tino, con mucho respeto, con mucha amabilidad, uno se puede acercar y darle una palabra de parte de Dios, pero no para criticar, sino para que la persona, por eso miren, yo a veces me tengo que, aunque eso tal vez le va a tocar a mi esposa en algún momento, ¿verdad? Porque hay escotes y escotes, ¿verdad? Usted se ha dado cuenta que si usted trae su escote en B, disculpe que espero no faltarle respeto, pero y usted tiene mucho gusto, probablemente ese escote no le va a funcionar. Porque cuando usted se agacha, ¿qué sucede ahí? Está mostrando y no es su intención. Pero entonces antes de salir, usted tiene que pensar qué es lo que va a suceder, tanto en la iglesia como en el trabajo, porque si no en el trabajo pueden juzgarla mal y pueden decir, está mostrando. Los hombres son feos, especialmente los del mundo, pero acuérdese, los de la iglesia también son hombres. Termino porque yo tengo una cita a las 9, a la 1 con Yadi, y entonces las voy a tener que dejar. Iba a decir algo, hermana Marlis, ¿verdad? Adelante, hay micrófono todavía para que escuchen las demás. Es que si no, no se va a oír. Y la idea es que se oiga. Así no forza usted su voz. Adelante, hermana Marlis. ¿Se oye? Amén. Ahí está. Hermanos, como todas somos cristianas. Yo tuve una experiencia, todavía no llegaba al Señor y usaba pantalón. Y me recuerdo que yo tenía un pantalón gris, el gris claro, el perla. Y yo aún sin ser cristiana, uno se ve así. Yo decía, ay no. Yo sentía que uno provoca. Entonces me sentía mal. Y quiero decirles que todavía no estaba en el Señor. De manera pues que la mujer muchas veces, perdónenme, pero lo hacen por provocar. Ya estando en el Señor. Por eso es lo más tremendo, que teniendo conocimiento y lo hacen, es mucho más grande el pecado, hermano Sergio. Sí. De manera pues que nosotras tenemos que ser guiadas por el Señor. Señor, ¿te gusta cómo voy? Discúlpenme y no digan, ay, la hermana tan chapeada. No, uno debe de preguntar. Y el Señor le hace sentir a uno cómo va, si va mal o si va bien. Entonces, pues, yo recuerdo eso. Y algunas personas y mi hermana, tengo mi sobrino que me dice, mire tía, le voy a traer sus pantalones de allá, porque él viaja mucho. Ay, papayito, aunque me los traiga, le digo, disculpa. No, tía, con sus blusitas y sus pantalones. Ay, le digo yo, no. Por ahí no vas. Perdonen, yo no les quiero decir que soy santa. No es eso. Pero sí me recordé de eso del pantalón gris perla. Ya no lo usé. Porque uno siente que entre más claro se ven más las cosas, las pompas. Entonces, sí, hermano, uno tiene que ser cuidadoso con su ropa. ¿Verdad que sí? El Señor les bendiga y perdone. Amén. ¿Por qué no oramos? Pónganse de pie. Una vez más, Señor, te damos gracias
porque tu palabra es siempre expuesta para que cada uno de los oyentes medite, tenga testimonio de esa palabra, que el Espíritu Santo se la amplíe y que sea puesta por obra. Sabemos, Señor, que en todos los aspectos de nuestra vida, tú lo que estás buscando es que nuestras vestiduras no se manchen. Que por medio del trabajo del Espíritu Santo, nosotros podamos ser guiados en cada situación, en cada duda que nosotros tengamos de cómo actuar, en todos los aspectos de nuestra vida. El mensaje, Señor, es que seamos de los pocos, cuando tú vuelvas para ser más que vencedores, que hemos cuidado que nuestras vestiduras no se manchen. Y cuando eso suceda, Señor, ir inmediatamente contigo y que tu sangre preciosa nos limpie nuestras vestiduras y así estar preparados para ser revestidos con la vestidura de boda, que es la que todo hijo tuyo debemos anhelar para esa boda contigo. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanas, bendice el tiempo de comunión que van a tener después de terminar esta enseñanza y que tú te glorifiques. Llévalas con paz y con bendición, mientras tenemos la oportunidad mañana en la noche o el domingo de estar juntos otra vez. Amén y